Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto para mí poder estar pues a través de la televisión para compartir una reflexión de la palabra, una reflexión que ya tiene algunos meses, que la he venido masticando, que la he venido viviendo, y es un tanto vivencia y un tanto estudio de la palabra, un estudio sencillo. Quiero compartirles una reflexión, un estudio, si usted quiere, de una parábola muy conocida, muy hablada, muy predicada ya, pero que en este tiempo que hemos estado viviendo, logré vivir y logré entender para mi vida el significado. Entonces quiero que usted me acompañe a leer en el Evangelio de Mateo capítulo 25, en el versículo 14. Es la parábola de los talentos. Entonces usted puede decir, pues sí, ya me sé de memoria esa parábola, ya la puedo resumir, ya la puedo decir de qué se trata. Pero la palabra del Señor siempre tiene algo que enseñarnos, así hayamos escuchado unas 20 veces la misma cita en una prédica. Amén. La palabra del Señor dice así en Mateo 25, capítulo 25, versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Voy a dejar la lectura hasta ese versículo. La parábola de los talentos, como les decía, es una parábola pues ya bastante conocida, pero ya desde hace meses estaba como que viviendo esto, pero no había entendido hasta que de pronto un día, pensando y meditando, dije, este es el significado, y se lo comenté a Gerson, este es el significado de la parábola de los talentos. El resumen de la historia trata de un señor, un patrón, un amo, que decide salir, emprender un viaje, pero que considera a 3 de sus siervos aptos para dejarle todos sus bienes para que se los administraran y se los cuidaran también y se los multiplicaran. Entonces llama a tres siervos. Al primero le otorga 5 talentos, al segundo 2 talentos y al tercero le otorga 1 talento. 1 talento bíblicamente era una moneda. Entonces, acabamos de leer que el señor, el amo, se va, y de los 3 siervos, 2 se pusieron a trabajar confiando en que, o tomando en cuenta la confianza que su amo había depositado sobre ellos, y fueron y ganaron y multiplicaron al doble lo que se les había dejado. Y el tercero tomó ese único talento que se le había dado, dice la Biblia, que cavó en la tierra y escondió, enterró ese talento. Cuando el Señor regresa, les pide cuentas de esos talentos, de esas monedas que Él les había dejado.
Entonces, la respuesta del primer siervo fue: 5 talentos me diste, aquí están otros 5. En total te entrego 10. Luego viene el segundo siervo y le dice: me diste 2 talentos, aquí están los 2 y aquí están otros 2 que yo gané. Entregó 4. Y entonces viene el tercer siervo, que lo lógico era que lo hubiera multiplicado también, y dice, empieza con excusas: Señor, yo conocía que eras un siervo duro, estricto, que cosechas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste, y tuve miedo, entonces lo escondí, pero aquí está tu talento, aquí está la moneda que me diste. La respuesta que el Señor da a los 2 primeros siervos es la misma: buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor, le dice al primero. Las mismas palabras le dice al segundo, y al tercero le dice: siervo malo y negligente. Si tú dices que me conocías como era, ¿por qué no hiciste algo entonces? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, y a él échenlo en las tinieblas. Entonces esta cita bíblica concluye diciendo el versículo 30, el versículo 29, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Me puse a analizar al Señor y a los siervos. Entonces yo encuentro 3 características de este amo, de este Señor. Y una primera característica es que confiaba en sus siervos, porque él decide hacer un viaje, pero les deja sus pertenencias. O sea, le deja algo, le deja sus bienes para que se los administren. Entonces, este amo confiaba en la capacidad que estos siervos tenían. También dice la Biblia que cuando él reparte los talentos, los reparte de acuerdo a la capacidad de cada uno de los siervos. Él era un amo, era un señor que conocía la capacidad que cada uno de ellos tenía. Entonces él consideró que al que le dio 5 podía perfectamente lidiar con esos 5, y al que le dio 1 podía perfectamente lidiar solamente con ese único talento. Y también encontramos a un señor que evaluó, que no solo dejó y se fue, sino que cuando regresa le interesa saber cómo van sus asuntos. Entonces él evaluó el trabajo de cada uno de ellos. Él reparte de acuerdo a la capacidad que él conocía que cada uno de sus siervos tenían. Ahora encuentro también características de los siervos. Eran siervos capaces, porque al dárseles esos talentos eran que el Señor, el amo, los había considerado aptos para manejar sus bienes. Eran honestos, conocían a su Señor y eran personas trabajadoras. Se les llamó y se les confió los bienes del Señor porque eran personas aptas para hacerlo. ¿Qué nos enseña esta parábola de los talentos? Seguramente usted ya está meditando, ya está masticando esta parábola y está entendiendo y comprendiendo algo. Es muy posible que el Espíritu Santo ya le esté haciendo entender algunas cosas. Si esta parábola la aplicamos a nuestra vida diaria, vamos a entender que ese amo que se describe aquí, que ese Señor que se describe aquí, en nuestra vida es Dios, y que esos siervos, 3 siervos que se describen ahí, 2 fieles y 1 negligente, somos nosotros. Dios repartió a sus hijos, a quienes hemos creído en Él,
a quienes estamos cerca de Él, talentos, dones, para ser administrados, para ser multiplicados. ¿Qué es un talento? En el lenguaje bíblico, en esta narración, es una moneda. Pero en nuestra vida, un talento es una capacidad que Dios nos otorga para desempeñar una actividad inteligentemente, responsablemente. ¿Quién otorga esa capacidad? Nosotros sabemos que la otorga Dios. Sean 5, sean 2 o sea 1, Dios no está viendo números, Dios está viendo capacidades. Y confía en que nosotros podemos desempeñar y multiplicar esa capacidad, ese talento. ¿Para qué se nos dan los talentos? Para continuar el trabajo del Señor de la gran comisión, para mostrar el amor de Dios y para ganar a más personas para el reino de Dios. Ahora, tendríamos que identificar cuál es nuestro talento. ¿Sabe usted cuál es su talento? El título que yo le puse y que seguramente algunos de ustedes vieron en la publicación que se hizo es ¿qué has hecho con tu talento? ¿O qué hemos hecho con el talento que Dios nos ha dado? ¿Sabe usted cuál es su talento? ¿Tiene identificado qué es lo que Dios le ha dado? Si es así, ¿qué está haciendo con ese talento? Debemos entender que lo que tenemos debería siempre de estar a la disposición del Señor y su obra. ¿Cuál es mi talento? ¿Cuál es su talento? ¿Cuál es esa capacidad que el Señor le ha dado? Bueno, a unos les dio la capacidad de predicar y predican muy bien. A otros no les otorgó esa capacidad de predicar. Hay personas que no predican. Y el hecho que no prediquen no quiere decir que no sirvan para eso, o que simplemente Dios no les otorgó esa capacidad para predicar, pero les otorgó otra capacidad, que es muy posible que el que predique no la tenga. Hay personas a quienes Dios usa para atender a las personas, para ser cordiales con las personas. Y ese es su talento, esa es la capacidad que tiene de relacionarse fácilmente. Hay personas, hay siervos que tienen la capacidad de orar, de ministrar, pero no de tomar un micrófono y de predicar. Dios, de acuerdo a las capacidades que ha visto en nosotros, ha distribuido los dones, los ministerios, los talentos. Les decía yo que en estos meses de pandemia que hemos pasado, casi 8 meses, entendí, comprendí en un día como que me vino, como decimos, me cayó el 20 y dije, de esto se trata la parábola de los talentos. Es muy posible que usted haya visto que yo empecé a hacer algunos videos en vivo para enseñar a hacer pasteles. Recetas que a lo largo de 8 años yo he ido buscando, he ido indagando, 2 o 3 me han pasado. Y después de mucho practicar, las he establecido y son las recetas que yo hago. Decidí compartir todas las recetas que yo hago. Decidí compartirlas sin ningún costo. Entonces eso a mí me daba mucha satisfacción, mucha alegría. Conforme fue pasando cada semana, empecé a recibir muchos mensajes de testimonios de mujeres que sin saber hacer pasteles, empezaron a hacer pasteles conmigo. Empezaron a hacer para su familia unas y otras empezaron a hacer para vender y a generar ingresos. Entonces, y siempre me escribían para contarme, fíjense que yo hice, vendí, fíjense que yo hice, y cuando hacían un pastelito, hasta el día de hoy, sigo recibiendo fotos que si hacen un pastel, mire que apliqué la técnica que usted enseñó, que esto y que el otro, que mire tal panito, que aquí, que allá.
Entonces, la verdad es que no recuerdo exactamente la fecha en la que yo inicié a hacer esos videos, pero a lo mejor fueron como unos 3 o 4 meses que yo estuve semana tras semana tras semana, invirtiendo semana tras semana en hacer un postre, invirtiendo mis recursos. Así, pensándolo fríamente, no tenía yo ninguna obligación, ninguna necesidad, pero es algo que nació en mi corazón hacerlo, y compartí todo tal cual. Entonces, y todo surge por un postre muy singular que yo vi y que hice y que me gustó y que lo publiqué. Y entonces empecé a ver la reacción hacia ese postre. Y entonces yo recuerdo que le dije a Gerson, ¿sabes qué? Voy a hacer un en vivo y voy a hacer ese postre. Y entonces lo publiqué y la gente, o sea, se animó, un montón de personas se conectaron, un montón hicieron ese postre y de ahí nació todo. Pero yo recuerdo que cuando yo dije, lo voy a hacer, fue así, en cuestión de minutos que yo dije, lo voy a hacer. Y cuando yo dije, lo voy a hacer, le dije a Dios, Señor, yo voy a sembrar. Yo voy a sembrar y sé que voy a sembrar en buena tierra y tú te vas a encargar, número 1, de proveerme cada semana para comprar los ingredientes y de multiplicar todo, de proveer. Tú sabes qué vas a hacer, pero yo voy a dar todo lo que yo tengo para dar. Y así lo hice. Desde ese momento yo empecé a vivir cosas bien bonitas. Como les digo, la mayor satisfacción de esos videos en vivo fue el que hoy mujeres estén haciendo pasteles. No hace mucho, tal vez hace una semana o 5 días, vi que alguien publicó que puso mi primer pedido de pasteles y para mí significó mucho porque dijo, aprendí con Señor Dulce. Y así les puedo nombrar a varias mujeres que han aprendido. Y no lo digo para mofarme, lo digo ¿por qué? Porque entonces yo entendí, aquí es a donde yo quiero llegar, yo entendí que este talento que Dios a mí me dio, porque yo no estudié y nunca me imaginé hacer pasteles, sinceramente, este talento que a mí Dios me dio de hacer pasteles, hoy por hoy entendí que no es nada más para bendición mía y de mi familia, que es el generar ingresos, sino también para dar, como dice la Biblia, de gracia lo recibido. Entonces, esto es un talento que yo tengo y lo tengo bien identificado, que es un talento que yo tengo, que Dios me ha dado, pero no solo para mí, sino para multiplicar, para enseñar, para dar. En algún futuro es probable que dé algunos cursos y que tengan algún costo. Pero tengo otros planes también de poder sembrar sin ningún tipo de costo, ¿sí? En personas que quieran aprender para que puedan trabajar y generar ingresos. Pero en este lapso de pandemia, de crisis, les digo con todo mi corazón que Dios me ha bendecido como en ningún otro año lo había hecho. Y en este tiempo complicado, donde hubieron meses que casi no vendí pasteles, donde los últimos 2 o 3 meses fue una barbaridad de pasteles los que yo vendí, pero fue producto de la multiplicación, de ir y de multiplicar el talento que Dios a mí me había dado. Entendí entonces que Dios no me otorgó esto nada más para que yo haga pasteles y los venda. Entendí en esta pandemia esta parábola de los talentos, de ir y multiplicar y multiplicar. Es muy bonito saber, ¿sí?, que alguien me dice, es que no entiendo cómo usted da sus recetas. Y yo les digo, pues es que el día que nos moramos, ¿qué nos vamos a llevar? No nos vamos a llevar nada. Además no son mías, no son recetas que yo hice, sino son recetas que yo busqué, que yo bajé y nada me cuesta. Entonces Dios a mí me ha multiplicado increíblemente eso que yo he hecho de los en vivos. Dios a usted y a mí nos ha dado talentos. ¿Para qué? Para que nos creamos,
para que nos sintamos, para que nos mofemos, para que nos sintamos orgullosos, para recibir honores, para recibir algún tipo de privilegio. No, para ir y trabajar y multiplicar. Pero para que esa multiplicación suceda, usted tiene que identificar cuál es su talento. Ahora, lo que yo sé hacer es muy posiblemente que alguien no lo sepa hacer. Y es muy posiblemente que a este tercer siervo al que se le dio uno y que no hizo nada, a lo mejor la Biblia no lo dice, ¿verdad? Es una deducción mía, que haya pensado, bueno, pues yo nada más tengo uno. En cambio, ¿a qué le dieron 5? ¿A qué le dieron 2? O el que tiene 2 se pudo haber menospreciado y haber dicho, bueno, a mí nada más me dieron 2. En cambio, ¿a qué le dieron 5? Entonces, Dios no desea que nosotros nos fijemos en la cantidad de talentos que tenemos, sino que seamos fieles, ya sea en un talento, o en 2 o en 5 talentos que Él nos haya dado. ¿Qué nos enseña esta parábola de los talentos? Número 1, Dios quiere que cada persona ponga esfuerzo y trabajo en desarrollar y multiplicar lo que Él le dio. ¿Qué le dio Dios a usted? ¿Cuál es su fuerte? ¿Cuál es la capacidad que usted tiene? Usted puede decir, a mí me gusta mucho ser diaconisa. Me gusta atender, amo eso. No me importa en el lugar donde me pongan, no me importa si me ponen en la entrada del templo o si me ponen en los baños. Yo amo servir como diaconisa. Sea fiel en ese talento que Dios le ha dado. Pero hay personas, hermanos, hay siervos que dicen conocer al Señor, cristianos que decimos muchas veces conocer al Señor y estamos involucrados en algo y no hacemos bien esto, porque estamos viendo al que está involucrado en 5 y que en los 5 es bastante inteligente y hace muy bien. Y nosotros decimos, ay, ¿por qué Dios a qué le dio tanto y por qué a mí no? Dios no se fija en cantidades. La parábola dice que este amo vio las capacidades. Entonces, si por ejemplo yo lo único que pudiera hacer fueran pasteles, yo tengo que enfocarme en eso, en presentar el evangelio a través de ese talento que Dios me dio. No solamente en vender para generar dinero, que es algo muy bueno, que yo sé que también para eso me lo dio el Señor, pero también para presentar el evangelio. Y yo les digo, video tras video, Dios me ha bendecido, Dios a mí me ha bendecido. Si yo me pusiera a enumerarles aquí, últimamente he vivido cosas muy emocionantes en mi vida que yo digo, Señor, nunca me imaginé vivir todo lo que yo hoy estoy viviendo en este tiempo de crisis mundial. Pero si lo único que yo pudiera hacer fueran pasteles, yo tengo que ser fiel con este talento, ¿sí? Si lo único que usted dice, bueno, yo la única manera que tengo de servir al Señor es ¿qué les diré? Que cuando hacen ventas, a mí me gusta estar en las ventas. Entonces ese es su talento. Sea fiel en ese talento y no se menosprecie. Dios desea que cuidemos con responsabilidad, es una segunda enseñanza. Dios desea que cuidemos con responsabilidad lo que Dios pone en nuestras manos. Ojo, aunque parezca poco, hay que hacerlo crecer y prosperar. El que recibió 5 lo multiplicó. El que recibió 2 pudo haber dicho, qué mala onda este amo. A mí nada más me dio 2, en cambio pudo haber sentido envidia, no lo sintió. Él fue y se enfocó en sus 2 talentos y los multiplicó. Pero viene el tercero y le dice, Señor, yo conocía que tú eras un señor duro, que tú eras muy exigente, que tú cosechas donde no siembras, que tú recoges donde no esparciste. Entonces él está con esas palabras afirmando conocer a su Señor, pero hizo todo lo contrario. En cambio, los otros 2 siervos no dijeron absolutamente nada, pero con sus hechos demostraron
que conocían a su Señor. ¿Por qué? Porque ellos sabían que su Señor les ayudaría. Dios desea que multipliquemos, que trabajemos responsablemente en hacer que prospere y crezca eso que el Señor nos ha dado, aunque a nuestro parecer sea poco. Dios premia la fidelidad, no la cantidad. Si usted y yo ponemos atención en esta parábola, al que le dio 5 y consiguió 5 más, a lo mejor pudo haberle dicho, bueno, tú te ganaste el primer lugar. Al que le dio 2 y consiguió otros 2, tú te ganaste el segundo lugar. Y al que le dio 1 y no consiguió otro, le pudo haber dicho, tú estás descalificado, que de hecho así fue. Pero entre el que recibió 5 y entre el que recibió 2, la respuesta del Señor fue la misma para ambos. A ambos les dijo, buen siervo y fiel, sobre poco. Es decir, para el Señor el de 5 no era mucho, era lo mismo. Tanto 5 como 2, para el Señor lo consideró poco porque les dijo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Lo mismo le dijo al que le presentó 2 talentos más. Esto, hermanos, la vida cristiana no es una competencia. No se trata de estar, por ejemplo, aquí en la vida cotidiana del cristianismo que vivimos. No se trata de estar involucrados en 5 ministerios, sino si nada más estamos en uno, que sepamos y aprendamos a ser fiel en ese único ministerio. Y si estamos en 2, en 3, en 4, que en los 4 seamos fieles. No es la cantidad, es la capacidad que Dios ha visto en nosotros y por eso nos ha permitido. Dios premia la fidelidad, no la cantidad. Y otra enseñanza que obtenemos de esta parábola es que nuestros hechos deben de confirmar cuánto conocemos a Dios. El siervo negligente le dijo, Señor, yo conozco que tú eres así, así y así, pero no hizo absolutamente nada. Y los otros también conocían a su Señor, y por ese conocimiento que no aludieron tener, que simplemente fueron e hicieron, fueron llamados siervos buenos. Concluyo diciendo, ¿qué has hecho con tu talento? Dulce, ¿qué has hecho con tu talento? ¿Qué has hecho con el talento que Dios? ¿Tienes identificado cuál es el talento que Dios te ha dado? Yo tengo identificado que el hacer pasteles es un regalo del Señor. Y ahí está, a disposición del Señor. Y las veces que ese talento pueda bendecir a alguien, así va a ser. Además de eso, sé que Dios me ha dado la capacidad de predicar. Claro, reconozco que hay personas que pueden predicar mucho mejor que yo. Hay personas que predican con más teología que yo. Pero eso no quiere decir que Dios use más a aquellas personas que a mí. Estoy muy segura que Dios me ha dado a mí la capacidad también de predicar y de interpretar la palabra de una forma, siempre con la verdad, pero con un estilo distinto tal vez. Tengo muy identificado, ¿sí?, que esas 2 cosas son las que Dios a mí me ha dado y ahí están al servicio del Señor. ¿Tienes identificado tú? ¿Tiene identificado usted, hermano? ¿Cuál es ese talento que Dios le ha dado? ¿Qué ha hecho con ese talento? ¿Qué ha hecho con ese talento? ¿Está nada más ahí? O hay muchas veces que usted sabe que Dios le ha dado un talento, pero ahí está, como el siervo negligente, guardadito, porque le da pena, porque le da miedo, porque no se anima, porque se menosprecia, porque dice, no, pues es que yo nada más esto sé hacer. No, hermano. Nuestro Señor un día va a regresar y nos va a decir, ¿qué hiciste con ese talento que yo te di? ¿Dónde está la multiplicación? ¿No hiciste nada? Entonces, ¿qué respuesta queremos escuchar? ¿Buen siervo y fiel o siervo malo y negligente?
¿Nos hemos beneficiado nada más nosotros con este talento que tenemos o hemos sido de bendición para alguien más? A lo mejor usted es muy pilas para relaciones, en el sentido de que tiene facilidad de ir a hablar y tocar puertas. Eso muchas veces es un talento que otros no tenemos. Hay otros que Dios no nos usa en esa situación de ir y tocar puertas y no podemos, ¿sí? Pero en un equipo cada quien tiene su, ¿cómo le podemos decir? Su delegación. Lo cierto es que hoy en esta noche tendríamos que preguntarnos qué hemos hecho con el talento que Dios nos ha dado. ¿Lo hemos puesto a disposición del Señor y lo hemos multiplicado? ¿Será que ese talento que Dios ha puesto en mí, que esa capacidad que yo tengo, la he multiplicado? ¿Hay alguien que ha aprendido de mí? ¿Hay alguien que ha sido bendecido con esta capacidad que yo tengo? Pues nada más ahí lo tengo. Y yo digo, bueno, yo soy muy bueno para esto, pero pues hasta ahí, no hago nada. Y siempre me estoy menospreciando y siempre estoy menospreciando y siempre estoy amalayando quien tiene más y aquel que predica muy bien o aquel que anda en 2 o 3 y todo le sale bien y yo nada más uno. Y Señor, Dios desea que seamos fiel y que hagamos prosperar lo que Él ha puesto en nuestras manos. Aunque a nuestros ojos parezca poco, Dios no está viendo números, Dios está viendo capacidades. Y si usted nada más tiene un talento identificado, sea fiel en ese talento, que la recompensa es la misma para el que tiene 5 o para el que tiene 1. Entra al gozo de tu Señor. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner. Y de hecho, al siervo que tenía un talento, el amo dijo, quítenle ese talento y dénselo al que tiene 10 talentos. Amén. Yo deseo que su vida haya sido bendecida con esta reflexión. Yo, si Dios así lo permite, el día sábado estaré viajando a México a visitar a mis papás. Y este viaje es un regalo del Señor que nunca pensé que llegara a vivir este momento. Y Dios ocuparía a lo mejor 1 hora para contarles todo. Pero cuando usted pone a disposición del Señor eso que usted sabe hacer, yo sé que hay personas muchísimo más capaces para hacer pasteles que yo, lo sé y lo reconozco, pero lo que yo puedo enseñar, lo voy a enseñar, ¿sí? Lo voy a enseñar y lo he hecho. Y Dios me ha bendecido. ¿Por qué? Porque Dios mira, Dios premia no cantidades, Dios premia fidelidad. La fidelidad es lo que a Dios le interesa. Amén. Así que les pido con todo mi corazón que el día sábado me incluyan en sus oraciones a mí y a mis hijos. Y si Dios así lo permite, al mediodía, después del mediodía, estaremos llegando allá con mis señores padres y mi demás familia. Amén. Quiero orar. Señor, te doy muchas gracias por esta oportunidad que tú me has dado de compartir esta palabra que tú primero me has enseñado a mí. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad, nos has dado talentos, nos has dado capacidades para predicar tu palabra. Señor, gracias. Yo te pido que cada uno de tus hijos que hoy escucharon la palabra aprendan a identificar cuál es ese talento, Señor, y lo pongan a disposición de ti y empiecen a trabajar y a multiplicar eso que tú nos has dado. No nos diste este talento para ir y enterrarlo por temor, Señor, al que dirán, por el menosprecio. Nos diste, Señor, nos viste como personas capaces, Señor, y por eso nos has otorgado capacidades y talentos, Señor, para multiplicarlos, para hacer que prosperes, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor,
quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, Nueva Familia, Dios te bendiga.